El cerebro cambia con cada pensamiento que tienes. Aquí descubrirás cómo funciona tu mente y cómo transformarla. Bienvenido a Neurociencia. Suscríbete y comencemos este viaje. ¿Alguna vez te has preguntado si es mejor leer en voz alta o en silencio? Tal vez piensas que da igual, que lo importante es simplemente leer, pero aquí aparece algo sorprendente. La forma en que lees puede cambiar literalmente cómo tu cerebro comprende y cuánto recuerda después. Porque cuando lees en voz alta, tu cerebro no solo interpreta palabras, activa sistemas motores, auditivos y emocionales al mismo tiempo, y eso podría estar haciendo que recuerdes más sin darte cuenta. Hoy vamos a descubrir la neurociencia que explica por qué leer en voz alta y leer en silencio no son procesos equivalentes en el cerebro, y lo que vas a escuchar quizá contradiga lo que siempre pensaste sobre cómo estudiar mejor. Cuando lees en silencio, tu cerebro utiliza principalmente una vía visual interna. Tus ojos reconocen símbolos, la corteza visual los procesa y después el lenguaje se interpreta en áreas semánticas. Es un proceso eficiente pero silencioso. Ahora observa lo que ocurre cuando lees en voz alta. No solo ves las palabras, también activas la corteza motora para producir el habla. Escuchas tu propia voz a través del sistema auditivo. Coordina respiración y ritmo, genera retroalimentación sensorial constante. Es decir, tu cerebro recibe la misma información por múltiples canales al mismo tiempo, visual, auditivo y motor. Y cuando más redes neuronales participan en el aprendizaje, más fuerte suele ser la huella de memoria. Por eso leer en voz alta no es simplemente hablar, es amplificar la experiencia neuronal del texto. Leer en silencio usa una vía. Leer en voz alta crea una red. Existe algo en neurociencia llamado efecto de producción, y es una de las razones más fascinantes por las que leer en voz alta puede mejorar la retención. El efecto de producción ocurre cuando produces activamente la información en lugar de solo recibirla. Cuando dices las palabras en voz alta, tu cerebro escucha lo que dices, controla cómo suena, ajusta el ritmo del lenguaje y refuerza la atención en tiempo real. Eso crea una señal extra de relevancia. Tu cerebro interpreta, esto es importante, lo estoy generando yo, y lo que el cerebro percibe como propio se recuerda mejor. Piensa en esto, lees algo en silencio y minutos después apenas lo recuerdas. Pero si lo explicas en voz alta, aunque sea solo para ti, se queda mucho más tiempo. No porque seas más inteligente, sino porque activaste más circuitos de codificación. Cuando vocalizas, no solo lees, tu cerebro ensaya la memoria. Ahora bien, leer en voz alta no siempre es la mejor opción, porque el cerebro no necesita lo mismo en todas las situaciones. Cuando el contenido es muy complejo, técnico o denso, leer en silencio puede ser más eficiente. ¿Por qué? Porque al leer en silencio controlas mejor la velocidad, puedes releer rápidamente, procesas ideas abstractas con mayor flexibilidad y disminuye la carga motora. Tu cerebro puede dedicar más recursos al análisis profundo. En cambio, leer en voz alta implica coordinar respiración, articulación, ritmo del habla y eso consume energía cognitiva adicional. Si estás estudiando una fórmula complicada o un concepto muy abstracto, leer en silencio puede ayudarte a pensar más rápido. Pero si quieres recordar una definición, una idea clave o un texto narrativo, la voz alta suele ganar. No existe un método superior. Existe el método adecuado para el objetivo que tiene tu cerebro en ese momento. La clave no es elegir un solo método. La clave es usar cada uno estratégicamente. Aquí tienes una guía simple basada en neurociencia. Usa la lectura en voz alta cuando quieras. Memorizar conceptos importantes, aprender definiciones, estudiar idiomas, comprender textos narrativos y mantener la atención cuando estás cansado. La vocalización aumenta activación cerebral y reduce el piloto automático. Por otra parte, usa lectura en silencio cuando quieras. Analizar ideas complejas, procesar información técnica, leer rápido, comparar conceptos y reflexionar profundamente. El silencio favorece la abstracción y el pensamiento analítico. Comienza leyendo en silencio para comprender. Luego lee en voz alta lo más importante para consolidar memoria. Eso combina comprensión profunda con retención sólida.
No estudias mejor leyendo más. Estudias mejor cuando sabes cómo usar tu cerebro. El problema no es si lees en voz alta o en silencio. El problema es leer pasivamente. La mayoría de las personas leen sin exigirle nada al cerebro. Los ojos avanzan, pero la mente no construye. Y cuando no hay construcción activa, no hay memoria duradera. Aquí está el error real: leer sin recuperación. Tu cerebro no fortalece la memoria cuando recibe información. La fortalece cuando intenta recuperarla. Por eso puedes leer un capítulo completo y olvidarlo al día siguiente. Pero si cierras el libro y tratas de explicar lo que entendiste, ahí empieza la consolidación real. La regla neurocientífica clave es lectura más recuperación activa igual a memoria estable. Lectura sin recuperación igual a ilusión de comprensión. La pregunta no es si debes leer en voz alta o en silencio. La pregunta es: ¿tu cerebro está participando o solo está mirando palabras pasar? La próxima vez que estudies, prueba esto. Lee en silencio para entender. Lee en voz alta lo esencial. Cierra el texto y explícalo sin mirar. Y observa cómo cambia tu memoria.